Gracias por la reverencia al Señor. Thank you for your reverence to the Lord. Usted, hermano, viene a la casa del Señor no a escucharme a mí. You come to the house of the Lord not to hear me, Usted viene a escuchar la palabra de Dios. but you come to hear the word of God. Y hoy, esta mañana y durante la semana, yo estaba pensando, hermano, en las cosas que Dios ha hecho, And this morning and throughout the week, I was thinking of all the things God has done, en cómo Él diseñó todas las cosas. how He designed all things. Y dentro de todas las cosas que Dios diseñó, And within all the things that He designed, nos diseñó a nosotros. He made us. Y un diseño tan perfecto, hermano. And such a perfect design, No solo físicamente, porque si usted se da not cuenta, only physically, because if you realize todo nuestro ser, all of our being, todo lo que está dentro de nosotros, everything that is within us, está coordinado it perfectamente. is coordinated perfectly. Hasta lo más simple de nosotros tiene una razón de ser. Even the simplest things in us, they have a reason for being. Nos diseñó perfectos. He designed us perfectly. Y en esta mañana el mensaje del Señor es This morning, the message or the title is que somos el diseño perfecto de Dios. that we are the perfect design of God. Pero hermanos, en el jardín del Edén, But in the Garden of Eden, Dios había planeado no la muerte del ser humano. God didn't plan the death No of había the human being. planeado, hermanos, el sufrimiento. And He hadn't planned the suffering. No iba a haber enfermedad. There wasn't going to be diseases. Pero la desobediencia ocasionó But the disobedience que caused todo esto viniera al mundo. all of this to come to the world. Pero hermanos, Dios es tan perfecto But God is so perfect que nos diseñó that físicamente He designed us y physically espiritualmente perfectos. and spiritually perfect. Y un día el anhelo de todo ser humano And one day our desire es volver al diseño original de Dios. is to return to God's original Un design. día regresaremos One day we will return al diseño original de Dios. to our original design. Eso anhela mi alma. That is what my Eso soul anhela su desires. corazón. That is what your heart desires. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que Él, en Génesis capítulo 1, verso 7, In Genesis chapter 1 verse 7, dice la palabra del Señor. 1:27, perdón. 1 verse Y 27. creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. So God created man in His own image. In the image of God He created him. Male and female He created them. Ese es el diseño de Dios. That's God's design. Y el capítulo 2, verso 7 dice: Chapter 2 verse 7 says, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Él mismo sopló aliento de vida He breathed life into us, en el hombre. in man. Entonces Dios nos creó a la perfección. So He created us to Sin perfection. embargo, el pecado de la desobediencia Even so, the sin of being hoy en disobedient, día todavía nos está pasando factura. it continues to cause an effect in us. Estamos pagando las consecuencias And we are paying for the y consequences. tenemos que asumir muchas veces las consecuencias de nuestras faltas. And we have to endure the consequences of all the De things that we nuestras do, fallas. of the things that we do, our Sin embargo, mistakes. Dios en su perfección But even so, God in His perfection, tuvo misericordia del mundo entero. He had mercy over the Dice la entire palabra world. de Dios, porque de tal manera The word says, because in such a way, amó Dios al mundo, God loved the world que envió a su Hijo Jesús that He sent His Son Jesus, para que el mundo, la humanidad fuera de nuevo restaurada. so that the world may be restored Tener una oportunidad de ser redimidos por la sangre de and Jesús. have a chance to be redeemed by the blood of Jesus. El primer plan, hermanos, falló.
The first plan failed, pero no es que el plan de Dios falló, but it wasn't that God's plan failed. fue el hombre quien falló. It was man who El plan de failed. Dios era perfecto, God's plan was perfect. pero Dios, hermanos, que está pendiente de la humanidad, But God, who is always que ama a la humanidad, keeping us and who loves diseñó humanity, el segundo plan. He made a second design, Y este plan no va a fallar, or this plan, and this plan will not fail, porque ya nos estamos acercando al final. because we are coming near to the end. El plan de salvación para el mundo entero no va a fallar. The plan of salvation for No the va a entire haber otro world, plan. there will be no other plan. Este segundo plan This second plan es el definitivo. is definitive. No hay otro. There's no other. Gloria a Dios. Y Él sigue, el Señor sigue y seguirá siendo perfecto, The Lord continues and will always be perfect, ofreciendo salvación y vida eterna offering salvation and eternal life a todo aquel que quiera obedecerlo a Él. to all those that choose to obey Him. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, The word says in the book of Acts chapter 4, verso 12, verse 12, y en ningún otro hay salvación, there is no salvation in anyone else, porque no hay otro nombre dado a los because hombres there is no name that is given to men en quien podamos ser salvos. by which we can be saved. Él es el autor de la salvación. He is the author of salvation, Él diseñó este plan para nosotros. and He designed this plan Los for planes us. del hombre, hermanos, fallan. The plans of man fail all the El hombre time. ha tratado de diseñar o clonar a otra persona. Man has tried to even clone other people or humans. Son diseños temporales They are temporary que se van a designs acabar un día. that will end one day. Pero el diseño de Dios es perfecto. But Gloria a God's Dios. design is perfect. Y cuando vemos, hermanos, todas las cosas que Dios ha And when diseñado, we see all the things that God has designed, podemos ver we can see que Él es el mejor diseñador that He is the best designer del cielo y de la tierra, in the heavens and on earth que no falla absolutamente en nada. that does not fail in anything. No tiene ningún error su diseño. His design has no margin of error. Todos los demás diseñadores, hermanos, sus inventos van a fallar, All of those that create other things and designs, all por of muy those things buenos will que se fail, vean los diseños. no matter how good they look. La Biblia dice que todo lo que Él creó, mire, The word says everything He created, comenzando por la creación, starting by creation, dice la Biblia que al the principio word says that at the beginning, la tierra estaba desordenada y vacía. the earth was empty and Y Dios con disorganized. su palabra And God with His word, comienza a ordenar todas las cosas, He begins a to crear todas las cosas, He begins to para create que all cuando la things, humanidad creciera, so that when humanity tuviera would todas grow, las cosas necesarias, they would have all the necessary things. tuviéramos alimento, We would have food. tuviéramos todo, hermano. We would have everything. Entonces, ahí se puede ver también el diseño de la creación. So we can see the design of Y si creation. usted, hermano, se ha dado cuenta en el primer capítulo de Génesis, And if you realize in the book of Genesis, the first chapter, casi en todos los versículos dice el Señor, y vio Dios que lo que Él había hecho era bueno. you will see that it says, and God saw that everything He made was good. En el primer capítulo, In the first chapter, hasta el 31, mire el verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. verse 31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Eso es acerca de la creación, And that was about de la naturaleza, creation, de and todo lo que nature, usted puede ver, everything that you're able to see, que nadie puede crear. that no one else can create. Mire, hay países, hermanos, There's countries que son sorprendentes cuando vemos la naturaleza de Dios. that they are astonishing when you see all Mire, of mi nature país es tan creation. pequeñito There are my que cuando country usted ve el mapa, is so small. When you see the map, usted ve una partecita bien chiquita ahí en el mapa, you see this small speck on the map, pero tiene más de 200 volcanes. but it has more than 200 volcanoes. Usted puede ver esos volcanes hermosos And- que nadie los puede hacer. And you can see those beautiful volcanoes that no one else can create. Yo me he admirado, hermanos, cómo Dios
es de poderoso, de creador, I have admired how God is such a creator, how he is mighty. es grandioso. He is great. Otro de los ejemplos, hermanos, que podemos ver And another example we can see es cuando Dios le da instrucciones a Noé is when God gives instructions to Noah, y le dice, porque dice que ya estaba cansado, ya estaba hasta aquí because God was up to here. He was tired del pecado, de que los hombres se habían corrompido. of the sin of man because they have become corrupt. En Génesis capítulo 6, In Genesis chapter 6, dice, en el verso 11 dice, verse 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. verse 12, and God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on earth. Entonces dice el Señor, aunque a él le dolió más, So even though it hurt the Lord more, voy a destruir la tierra. he said, I'm going to destroy the earth, Pero les voy a dar una oportunidad. but I will give you an opportunity. Y le da instrucciones a Noé para que construya un arca. And he gives instructions to Noah to build the ark. Y cuando él le da las instrucciones, And when he gives him these y instructions, Moisés obedece al pie de la letra, and he obeys everything as God told him, punto por punto, point by point, Dios le da las medidas a Noé. God gives the measurements to Noah. Dios le dice qué pegamento va a usar para pegar todo. He told him what paste or what to use or El glue. to be able to put everything together. Y mire lo bonito, hermanos, de esa arca es que ni una tan sola gota entró en el arca, ni una tan sola gota de agua The wonderful thing is that not a drop of water entered into entró en el arca. entered into the ark. Dice la Biblia que le dio las medidas The word says that he gave him the measurements para construir el arca. to be able to build the De ark modo que el arca pudiera, hermanos, estar in such a way that the ark por 5 meses flotando sobre el agua. could be floating upon the water for 5 months. Y una de las cosas que llama la atención el arca, And one of the things that calls the attention of the por ark, eso Dios es soberano. that is why God is sovereign. No le puso timón. He didn't put a steering wheel. No le puso timón para que pudiera andar, que Noé lo manejara y So that se Noah fuera por todo. No, Could be navigating or going wherever he pleased. No. la diseñó tan perfecta But he designed it so perfectly solamente para que flotara only for it to por float 150 días. for 150 days. Aunque la familia de Noé estuvo casi por un año allá adentro. Even though Noah's family was there almost a whole year, Dice la Biblia que solamente se salvaron 8. the word says that only 8 were saved. La puerta estaba abierta. The door was La open, oportunidad estaba para todos. and the opportunity was there for Es lo que everyone. está pasando hoy en día. And this is exactly La what is puerta happening. continúa abierta para todo aquel que quiera entrar. The door continues to be open for all that want to enter, Pero la gente no quiere entrar. but no one wants to enter. Noé, me imagino, les predicaba, les decía, arrepiéntanse, vengan, entren. Noah would preach and say, come in, everyone, come inside the ark. Pero no quisieron. But they didn't want Dice to. la Biblia que solo entraron sus hijos, sus esposas. The word says that only his sons and his sons' wives entered. 8 personas nada más. So a total of 8 people. Por eso, hermanos, del mensaje que predicamos hace pocos días, That is why the message that I preached some days ago, que muchos son los llamados, that many are those that are called, pero son pocos los escogidos. but few are those that are chosen. Son pocos. They are Porque few. no es, hermano, del que comienza la carrera. Because it's not of those that start the race. Es bueno comenzar, It's good to start, pero es mejor terminar la but it is carrera. better to be able to finish the race. Eso es lo que tiene que estar en la mente de nosotros. And that is what needs to stay in our mind. Porque cualquiera puede comenzar y dejar a medio la carrera. Because anyone can start and they can Pero stop midway. terminar la carrera es difícil. But finishing the race is difficult. El apóstol Pablo lo dijo The claramente. Apostle Paul said it clearly. He peleado la buena batalla. I have fought the good He battle, terminado la carrera. the good fight, and I have Por lo finished my demás me race. espera una corona de justicia, And I am awaiting a crown of la righteousness, cual me dará
el Señor, by which the Lord will give to me, juez justo, who is a righteous y judge, no solo a mí, not only to me, sino a todos los que esperan su venida. but to all those that await his coming. Entonces, hermano, así es Dios. And that is how God is. Como le digo, hizo una, o le dio las instrucciones a Noé para que la construyera perfectamente. So he gave instructions to Noah so he may build it perfectly. Imagínese, hermano, cómo la diseñó Noé. Imagine how Que si Noah a built Noé it. le fallan las medidas, That if he had que filled si in his Noé measurements, le pone poco pegamento, or if he were to put less glue than what he was instructed to, hubiera fallado, pero then it would have failed. Noé tenía bien abiertos sus oídos. But Noah had his Y yo me ears imagino open, a Noé, hermano, and I imagine tomando Noah nota. Mire, taking note. usted puede leer allí y le da las medidas. And he gives him all the measurements. Dice, hazte un arca de madera de gofer, le dicen. En el verso 14, Génesis 6, 14. Genesis chapter 6, verse 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y mire, o sea, todo iba pero bien perfecto. So everything was designed perfectly. ¿Y por qué no le pondría timón el Señor al arca? Why would the Lord not put a steering ¿No se ha wheel? preguntado? You haven't asked yourself. Porque el capitán es Él. Because the Lord is the Él captain. es el que iba a cuidar el He arca. is the one who was going to guide the Hermano, ark. es que no fue poquita agua, pero eso se llama diluvio. It wasn't just a little bit of water, it was Dice a que whole las flood. cataratas de los cielos se abrieron. It said that the streams of the heavens were opened. Era una cantidad de agua para que se inundara toda la tierra. It was a lot of water so that the whole earth would be filled. No era poca agua. It wasn't just a Era little bit mucha. of water. It was a lot. Ese fue, hermanos, dice que le dolió más a él. And the Y word le says dolió en su corazón. that it dice. hurt God in his heart, Pero hermanos, la gente de ese entonces but the people back then, no creyeron. they didn't believe. No le creyeron a Noé. They didn't believe Noah. Igual pasa hoy en día. And the same thing happens nowadays. Como en los días de Noé, dice el libro de Mateo. The book of Matthew says, like in the Que days of todos Noah, estaban tomando, bebiendo, comiendo, That- haciendo todo lo que querían. that they were being drunken and they were doing all that they pleased, Menos buscar a Dios. but they weren't seeking the Lord. Señor nos ayude, May amén. God help us. Gloria a Dios. Entonces, hermano, solo 8 personas. So only 8 people, Génesis capítulo 7, verso 13. Genesis chapter 7, verse 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y primera de Pedro capítulo 3, verso 20, First of Peter chapter 3, verse 20. dice que solo fueron 8 personas. Si usted hace la cuenta, le va a salir esa cantidad. Cuando habla, hermanos, de sus 3 hijos, When he talks about his 3 de sus sons, 3 esposas, Noé y su esposa. Primera de Pedro 3:20. First of Peter chapter 3, verse 20. Los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice, es decir, 8 fueron salvadas del agua. Because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely through water. Gloria a Dios. Y podemos hablar, hermano, de cómo Dios
And we can talk about how God, cuando la humanidad, cuando Adán falla, when Adam failed, todavía la gracia y la misericordia de Dios es para con nosotros. still God's grace and mercy was still towards us. Hay una cantidad, hermanos, y solo por mencionar a 3 en este mensaje, Only to mention 3 in this message, que le fallaron a Dios. 3 people that failed the Lord. Sin embargo, muchas veces Dios va a utilizar lo imperfecto que somos nosotros But even so, God will use that which is imperfect, which is us, con el propósito with the purpose de que nosotros entremos en ese proceso that we will enter into that process de ser mejores para Dios. of becoming better for the Lord. Aún así Dios Even so, God, usa lo imperfecto. He uses that which is Hombres que imperfect. fueron imperfectos, Men that were imperfect, pero que Dios usó para sus but propósitos. that God used for His purposes. Y esto es lo que estamos hablando, hermano. This is what we are talking about. Que el diseño de Dios fue perfecto, That the design of God was perfect, pero el hombre fue el que falló. but man was the one who failed. Sin embargo, Dios tiene misericordia del hombre. Even so, God has mercy upon us as men. Porque si usted ve el caso de Noé, Because if you see the case of Noah, usted puede verlo en el libro de Hebreos capítulo 11, you can see that in Hebrews chapter 11, que habla acerca de Noé. that the word talks about Noah. Pero Noé también era un hombre normal, Noah was also natural, a normal, a que natural también le person falló a Dios. who also failed the A Lord, pesar, hermano, de que Dios tenía un propósito con él. even though God had a purpose with him. Si usted lee o ha leído esa parte, él se embriagó. If you read that portion in the word, he became drunk, Pero Dios tiene un propósito but God had a purpose con lo imperfecto. with that which was Porque el imperfect. único perfecto es Él. Because the only one who is perfect is La God. plenitud de la perfección es Él. The fullness of perfection is within him. Y usted va a ver, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo And 11, you will see in Hebrews chapter 11, el relato de los hombres que le fallaron a Dios. the story of all the men that failed the Lord, Pero Dios tenía un propósito con but God ellos. had a purpose with them. Sansón, Samson, en el libro de Jueces, in the book of Judges, dice que le falla a Dios, says that he fails the Lord, pero Dios tenía un propósito con él but God had a purpose with his de life, liberar a Israel de los enemigos o de los filisteos. to deliver the people of Israel from the Philistines. Y Dios le da un don especial a Sansón. And God gives him a special gift. Le da una fuerza, He gives him a strength, pero le dice, no compartas el secreto con nadie. but he tells him, do not share this secret with anyone. Pero Sansón, hermanos, le falla a Dios. But Samson failed the Lord. El pecado principal de Sansón The sin that he committed fue la desobediencia. primarily Una was desobediencia disobedience. constante. Disobedience that was constant. Porque había sido, hermanos, desde antes que naciera, Because before he was born, Dios tenía un propósito con él. God had a purpose with him. Pero él falla los votos como nazareo, But he failed, que nazareo significa consagrado para Dios. as a Nazarene, which means that he was consecrated to the Lord. Él era un hombre fuerte físicamente, He was a strong man physically, pero mental y espiritualmente but mentally and spiritually, era un hombre débil. he was a weak man. Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces. And that is what happens many Fue times. motivado por la lujuria, He was motivated by lust. ya que la ley le prohibía estrictamente el matrimonio Now that the law had prohibited his marriage con cualquier persona fuera de la comunidad del pacto. with just anyone that was outside of that community, of that covenant they had. Y él falla a ese pacto. And so he fails Él in that falla a ese covenant. compromiso con Dios. And he fails in having that commitment with God. Eso lo encuentra en Jueces capítulo 14, verso 2. And you see that in the book of Judges, Cuando sus padres le advierten de las consecuencias, when his parents warn him about the consequences, él sencillamente no les hace caso. he just simply doesn't obey. Y los padres tienen que acceder a la petición de él. And so his parents, they go along with his petition. with what Búsquenme he una wanted. mujer que sea filistea. They said, go and find him a woman who is a Philistine. Entonces, hermano, él falla. So he fails. Pero Dios tenía un propósito con Sansón, But God had a purpose with Samson, de liberar
a su pueblo de sus enemigos. of delivering his people from their enemies. También era mal influenciado por el orgullo, He was also badly influenced by being proud, por la insensatez. by being insensitive. Rompió su pacto, hermanos, o rompió ¿cómo le dijera? Sí, rompió su pacto al tocar cadáveres. He broke his covenant by touching bodies. Él no podía tocar cadavers. cadáveres porque los cadáveres se consideraban impuros. He couldn't touch cadavers because they were Era considered impureza. impure. They were impure. Y no podía tocarlos y él los toca. And so he couldn't touch them, and he did. Buscar mujeres paganas. Seeking women that were pagan. Y finalmente revelar el secreto que su fuerza provenía de su cabello largo, And finally providing the que secret no se to lo his podía strength, cortar, that he couldn't cut his hair, traicionando así su llamado sagrado betraying his calling that was sacred por amor a una mujer llamada Dalila. because of the love he had towards this woman, Delilah. También siempre pensó y creyó, hermanos, And he always believed que su fuerza era una fuerza propia de él, that his strength was his own strength, que no era una fuerza que Dios le había dado. that it wasn't a strength that came from God. Él pensaba así. That's how he thought. ¿Y qué pasó, hermanos? Que las consecuencias de su desobediencia And so the consequences of his fueron disobedience, que Dios se apartó de él. it was that God Y departed si from usted ha him. leído, hermano, cuando él es capturado And if you've read that when he was por los captured filisteos by the Philistines, y le dicen, los filisteos vienen sobre ti, and they say the Philistines are él upon pensó you, que todavía tenía la fuerza. he thought that he still had his strength, Ya no la tenía. but he didn't have it. Dios se había apartado de él. God had departed from him. Dice que fue capturado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos He was captured by the Philistines who took out his eyes, y fue esclavizado por ellos. and he became a slave to A them. pesar de su falla, mire, hermano, Even though he failed, dice que al final, at the end, arrepentido, when he repented, Dios le devolvió la fuerza God gave him his strength back, y por última vez and for the last time, destruyó a sus he enemigos. was able to destroy his enemies. Usted se recuerda, si usted ha leído el libro de Jueces, If you've read the book of Judges, dice que por última vez él le pide a Dios fuerza it said that for the last time he y Dios asked God for escucha la strength, oración de él and God answers his petition. y tumba las columnas del templo y cae sobre todos los So enemigos. he brings down the pillars, and it all falls over the people. A pesar de ser imperfecto, Even though he was imperfect, Dios tuvo misericordia de él. God had mercy over Y him. todavía, hermanos, algo más. And even more, Lo menciona en Hebreos capítulo 11, verso 32. he is mentioned in the book of Hebrews chapter 11, En verse la 32. lista de los hombres de fe. And he is a part, Los héroes de la fe. makes a part of that list of those Aparece people that are Sansón heroes in ahí. the faith. Imperfecto. And so he ¿Qué appears. significa eso? And what does this mean? Him Que being aunque imperfect? nosotros, hermanos, no alcancemos un día aquí en la tierra la perfección, Even though we don't reach perfection here on earth, Dios nos va a ayudar. Dios está con nosotros God- para ayudarnos. God will help us, Aunque seamos imperfectos, even if we are porque el imperfect, único perfecto es Él. because the only one who is perfect is God. Pero quiero recalcar algo, hermano, But I want to focus on this. que no nos enfoquemos, pues somos imperfectos, vamos a seguir fallando. Let us not focus that we are imperfect, so Vamos we a seguir continue to siendo sin. imperfectos. No, We will continue to be imperfect. yo ya lo mencioné. Hay que entrar en ese proceso It is necessary for us to enter into donde that Dios process nos quiere moldear, where God wants to mold us, donde Dios quiere que volvamos al diseño original. where God wants us to return to our original design. Hay otro, solo voy a hablar de dos personajes más. I only talk about two more people. Moisés And Moses, lo menciona también Hebreos the book of Hebrews also mentions him como un hombre de fe. as a man of faith. Sin embargo, fue un hombre que le falló también a Dios. Even so, he was also a man who failed the Lord, No entró a la tierra prometida and he did not enter into the promised land porque no le dio la gloria a Dios. because he didn't give glory to God. Dice la palabra de Dios en Meriba, cuando él
cuando Dios le dice, háblale a la piedra when God tells him o a la roca, to speak to the rock, y él golpea la roca. and he hits the rock. Estaba enojado Moisés. He was upset, Rompió las tablas también de la ley o los mandamientos de Dios. and he also broke the Los tablets, quebró. the commandments of the Lord. Cuando los israelitas, When the Israelites, cuando él sube al monte when he goes up Sinaí, to Mount Sinai, y se tarda, and he delays, el pueblo comienza a adorar un becerro de oro o forman un becerro de oro. the people, they begin to worship a calf Construyen of un gold. becerro de oro They make a calf of gold, y comienzan a adorarlo. and they begin to worship it. Y Moisés se enoja. And Moses, Cuando gets upset. regresa y los encuentra en aquel relajo, When he finds them, when he returns and finds them in this mess, se enoja he gets upset. y He gets quiebra angry. las tablas, los 10 And mandamientos. so he breaks the 10 commandments. Hermano, simbólicamente Symbolically, le estaba diciendo a Israel, he was telling the people of Israel, ustedes han quebrantado los mandamientos de Dios. you all have broken Cuando the él quiebra las commandments of the tablas. Lord. When he broke the tablets, Le está diciendo eso a los israelitas. he was saying this to the Israelites. Porque uno de los mandamientos del Señor en Éxodo 20 dice, Because one of the commandments in no Exodus 20 tendrás dioses ajenos delante de mí. is that you should not have other gods beside me. Éxodo 23. Exodus chapter 20, verse 3. Israel estaba haciendo todo lo And contrario. Israel was doing all that was Y Moisés opposite se of this. enoja. And so Moses was angry. Y eso le causa, hermanos, que le falla a Dios. And this caused him to fail the Lord. No entró a la tierra prometida por culpa del pueblo de Israel And he didn't también. enter into the promised land because of the people of La Israel. tuvo que ver de lejos. He had to see it from Su afar. liderazgo fue cortado His leadership was cut porque dice que muere en el monte de Nebo. because it says that he died in the mount of Nego. No pudo ver la tierra prometida. And he wasn't able to see Sin the embargo, la promised land. palabra de Dios dice But even so, the word of the Lord says que él nunca rompió su relación con Dios. that he never broke his relationship with Nunca. God. Never. Porque ya en el libro de Mateo, Because in the book of en Matthew, la transfiguración de Jesús, in the transfiguration cuando of el Jesus, Señor cambia su apariencia, when Jesus changes his appearance, eso es lo que significa transfiguración, that is what it means, transfiguration. cambiar la apariencia. He changed his appearance. Jesús cambia su apariencia Jesus changes his appearance natural, naturally, humana, humanly, a una apariencia divina, to an appearance that was divine, como lo era Él. like he was. Gloria a Dios. Entonces, la principal consecuencia para Moisés en la Biblia So the consequence that Moses received fue que Dios le prohibiera entrar a la tierra prometida was that God didn't allow him to enter into the promised land debido a su desobediencia, because he was disobedient. falta de fe Lack of faith en ese momento. at that moment. Al no santificar a Dios In not sanctifying ante el pueblo, the people of God before golpeando God, la roca en Meriba hitting the rock en lugar de hablarle. instead of speaking to it. Aunque fue un gran líder fiel, Even though he was a faithful leader, esta actitud de ira this act of anger resultó en su muerte en el monte de Nebo, resulted in death viendo solo de lejos la tierra and prometida. only being able to see the promised land from afar. Que no nos pase eso a nosotros, May that hermano. not happen to us. Sí, hermano, yo me pongo a pensar, ¿y si nos pasa esto a nosotros? And I was thinking, Que vamos a ver a otros que se están yendo con el Señor y nosotros igual que Moisés, what if this were to happen to us, that we see others going with the Lord se van y están. Mire, hermano, he visto videos donde el cuerpo se va y toda la ropa se queda aquí en la tierra. I have seen videos Comienza a of caer la ropa y la gente asciende a los cielos. how clothing starts to falling and people begin to ascend to heaven. Que no nos pase a nosotros como le pasó a Moisés. May that not happen to us or how it happened to Moses. Entonces, hermano, pero a pesar de no entrar en la tierra prometida, But apart from not entering into the promised land, aquí en la tierra, here on earth, una tierra literalmente hablando, hermanos, buena, a land speaking literally that is good, la Biblia muestra que su relación con Dios nunca se rompió. the word shows that his relationship with God never broke.
y más tarde apareció en la transfiguración con Jesús. and later appeared in the transfiguration with Jesus. Mateo capítulo 17, verso 1 al 9. Matthew chapter 17. Es cuando Jesús cambia su apariencia, When Jesus changes his appearance, mostrando su verdadera naturaleza divina. showing his true divinity. ¿A quién otro personaje se le viene a la mente, hermano, que le falló tan feo a Dios? Which other person do you recall that failed the Lord? Sin embargo, lo que cuenta, hermanos, What counts is es reconocer cuando le fallamos a Dios. that we will recognize when we fail the Lord. Es, hermano, ser responsable de que le fallamos a Dios. That means being responsible when we Porque fail the el no Lord. reconocer que le hemos fallado a Dios Because not realizing that we nos have pone failed a nosotros, hermano, en una posición de orgullo, it puts us in a position no de humildad, where we are proud. de orgullo. Where we are Ah, proud. Dios tiene que perdonarme. Oh, God has to forgive Es me. la obligación de Dios perdonarme. It's his obligation to No es forgive la me. obligación de Dios. But it's not his obligation. Porque si nosotros le fallamos Because if we fail the Lord, y de un momento a otro and from one moment to another, nos sorprende la muerte death o surprises es la us, venida del Señor, or the coming of the Lord, hasta ahí llegamos. that's the end. Señor nos ayude. May God help us. ¿Quién se le viene, hermano, a la mente de que le falló tan feo a Dios? Who comes to your mind that also failed the Lord? David. David. El caso de David, hermano, es bastante grave. The case of David was very severe. Grave. Very severe. Comete adulterio. He commits Comete adultery asesinato. and he murders. Y eso es algo grande. And that's something severe. Sin embargo, la Biblia dice que el corazón de David Even so, the word says that his heart era conforme al corazón de Dios. was according to God's heart. Y eso, hermano, le trajo unas consecuencias grandes a David. And so he had many consequences for the things Entonces he did wrong. David fue imperfecto, So David was imperfect. cometió pecados graves, He committed severe como dije, adulterio y mistakes, asesinato. like adultery, murders. Pero su deseo por servir a Dios But his desire to serve the Lord y su arrepentimiento genuino. and his genuine repentance. Esta palabra es bien importante allí, This hermano. word is very important. Su arrepentimiento sincero delante de Dios His genuine or his sincere repentance towards the Lord. son las razones They were the reasons por las que Dios lo describe como un hombre conforme al corazón de él. why God describes him as a man who was according to God's heart, A diferencia de otros reyes. different to other kings. Pero las consecuencias del pecado se tienen que pagar. But the consequences of sin need Y to ahí be está el paid. problema. And that is the Ahí estuvo el problem. problema de David. That's where he had a El problem. pecado de David con Betsabé The sin of David, King David with Bathsheba, fue devastadora, it was devastating, cumpliendo así la profecía fulfilling then the prophecy de que la espada nunca se apartaría de su casa. that the sword would never separate or be separate from his home. El niño que concibió con Betsabé And the child that he had with Bathsheba, murió tras 7 días de enfermedad. it died 7 days later of an illness. Y David describe, hermano, su angustia, And David describes his anguish, su falta de paz, his lack of peace, su tormento físico his physical torment debido a su pecado. due to this sin. Salmo 32 del 1 al 5. Psalm 32 from verse 1 to 5. David, hermano, está hablando en carne propia lo que estaba pasando. David was speaking in the flesh of what was happening at that time. Si usted y yo le fallamos al Señor, If you and I fail the Lord, si usted y yo pecamos delante del and Señor, if you and I sin against the Lord, tenemos que atenernos a las consecuencias. then we need to know that there will be consequences. Tenemos que ser responsables con las consecuencias que vienen a And nosotros. we need to be responsible with the consequences. Que el Señor nos ayude. May God help us. Bienaventurado, dijo David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Borrado su pecado, cubierto por completo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras se mantuvo en silencio,
Se envejecieron mis huesos, dice David, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que cuenta, hermano, reconocer, That is what counts, that we will recognize, venir arrepentidos genuinamente that we delante will del Señor. genuinely come repented before the Lord. En el Salmo 51 Él lo vuelve a decir, In Psalm 51, he says this again, en el verso 12 verse 12, o en el verso 11. verse 11. No, dice, no me eches de delante de ti, dice el salmista David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Aunque Dios perdonó a David Even though God forgave David, y luego le nace Salomón and then Solomon, posteriormente, las consecuencias marcaron el resto de su vida, the consequences marked the rest of his life. marcaron el resto de su reinado, They marked the rest of his reign, marcaron a su familia. and it marked his family. David era un hombre común y corriente como nosotros, David was a common man like you and I, que le fallaba a Dios continuamente, that always failed the Lord. se caía, He would fall, pero sabía but levantarse, he knew how to get back up. se desanimaba, He would get discouraged, pero reconocía que Dios era su creador but he would recognize that God was his creator, y siempre volvía a Dios and he always came back to God, arrepentido. repented. Es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, And that is what we need to do, porque no somos perfectos, because we're not perfect. le fallamos a Dios, We fail the Lord, pero Él siempre está allí, hermano, but he's always there, esperando que usted lo reconozca su falta. waiting for you and I to recognize our faults. Entonces, hablando de estos tres hombres, hermano, So speaking about these three men, ¿qué es lo que estos hombres tenían en común o en qué se parecían? how were these three men similar? Es que tarde o temprano Is that sooner or later, reconocieron sus they errores, realized their mistakes, admitieron su pecado they admitted their sin, y buscaron a Dios para hacer lo correcto. and they seek the Lord so that they can continue to do what was right. Porque mucha gente, hermano, comienza a alejarse de Dios, Many people begin to come apart from the comienza a Lord. vivir en el pecado They begin to live in sin, y no hace esto. and they don't do this. No hace el buscar a Dios. They don't go and seek the Al Lord. contrario, se va alejando más y más. On the contrary, they come, Se va become farther, metiendo más en el pecado. and they go deeper into Pero their estos sin. hombres no hicieron eso. But these men, they didn't do Estos this. hombres buscaron a Dios, These men were seeking the reconocieron Lord, su pecado. and they recognized their sin. El que no reconoce su pecado The one who doesn't recognize their delante sin de Dios before God es una persona orgullosa is a person who is proud, que no se humilla delante del who Señor. doesn't humble themselves Y before como God. dije, hermanos, And as I said, piensan que Dios tiene la obligación de they perdonarnos. think that God is obligated to forgive them. Todos tenemos defectos, We all have defects, aunque no estén a la vista muchas veces. even if you can't see them. La persona orgullosa The person who is proud que no quiere reconocer su or pecado who doesn't want to recognize their sin, está atrayendo condenación a sí mismo. they're carrying condemnation to themselves. Qué bueno, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo But how good that we have the Holy Spirit que nos va a redarguir de pecado. that brings us back. Que no nos vamos a sentir bien así como se sentía David. And the same way that David felt, No va a haber paz en nosotros there won't be peace hasta within que no us vengamos de rodillas a los pies del Señor. until we come on our knees to the Lord. Tenemos a ese Espíritu Santo que nos ayuda a redarguir nuestro pecado. We have the Holy Spirit that helps us to come back. Nosotros dependemos mucho de la gracia de Dios. And we depend a lot on the grace of God. Y la gracia de Dios, hermanos, And the grace of God
no es licencia para que nosotros pequemos. It's not a permission or a license for us to sin. No nos da el permiso para pecar, It doesn't give us permission so that para we can seguir sin pecando. or to continue La to sin. gracia de Dios nos motiva But God's grace rather a motivates levantarnos us de nuestros fracasos, so that we will get up from where we failed a intentar de nuevo. and try it or do it over again. El apóstol Pablo dijo, Apostle Paul said, bástate mi gracia. El Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi the gracia. Lord said, to be filled with his grace, Segunda de Corintios 12:9. may it be sufficient for you. Segunda de Corintios 2 of Corinthians 12:9. 12:9. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Creo que comencé por el 10. Verso 10. Verse 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol, dice, han sido hechas entre vosotros. Creo que sí está correcto ahí, pero dice, hermanos, que el Señor le dice a él en el verso 9, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tenemos que estar conscientes, We hermanos. need to be conscious, Como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, as Philippians chapter 1 says, que el que comenzó la buena obra en that nosotros, he that started the good work in us, la va a terminar, he will finish it, la va a perfeccionar en nosotros. and he will perfect it in us. Cuando reconocemos nuestros errores, When we recognize our mistakes nuestras debilidades, and our weaknesses, Dios nos da la fuerza God gives us the strength para esforzarnos, to be able to move forward, para levantarnos. to get up. Aunque a veces, hermanos, nos cuesta levantarnos. Even though sometimes it's hard to get back up, Nosotros solos no podemos levantarnos. we on our own don't want to do it. Necesitamos la ayuda de Dios. We need God's help. Necesitamos esa mano fuerte, We need that strong arm, esa mano poderosa que nos levanta. that mighty hand to lift us up. Dios tiene propósitos con nosotros. And God has purposes with us. Dios nos usa And God uses para us sus propósitos, for his purposes, aún siendo imperfectos, even with us being imperfect. como estos hombres de los que hablamos anteriormente. Like these men that we spoke about Fueron previously. imperfectos, They were imperfect, pero Dios usó lo imperfecto. but God used that which was imperfect. Cuando Dios habla de perfección, When hermano, God speaks about perfection, Él no quiere decir que el cristiano no comete errores. he doesn't mean that the Christians don't make Él mistakes, está hablando de la actitud de but nosotros, rather he's talking about our attitude, de la disposición que nosotros tenemos, about the willingness that we de have, la responsabilidad que nosotros hemos adquirido, and about the responsibility that we have acquired de la persona de ser humilde y de pedirle al Señor su ayuda. of becoming humble and asking God for help. Dios quiere usar su vida y mi vida, God wants to use your life and he wants to use my a life, pesar de ser imperfectos. even though we are imperfect. Pero primero dije, Él quiere moldearnos. But first he wants to mold us. Al final, mire hermano, si nosotros nos guiáramos At the end, if we were o to si guide, tomáramos como base ourselves, que tenemos que ser perfectos para que Dios nos use, if we were to think that we have to first be perfect so God can use us, Dios no usaría a nadie, God wouldn't use porque anyone, todos estaríamos descalificados. because we would all be disqualified. Esto no quiere decir, hermano, And this doesn't mean como le dije anteriormente, que usted diga, no, pues somos imperfectos. that you will say, well, I'm imperfect. Dice la palabra de Dios en Hebreos, me parece que es 10:26, The book of Hebrews chapter 10:16 says que el que pecare voluntariamente that he that sins voluntarily, le espera juicio.
judgment awaits him porque ya no hay más sacrificio, dice, because there's no more sacrifice, sino que una horrenda condenación de juicio nos espera. but a horrendous condemnation of judgment awaits us. Que el Señor nos ayude. May God help us. El Señor desea moldearnos. The Lord desires to mold us. Algunos se preguntan por qué Dios utiliza personas que son imperfectas And some people may ask, why does God use imperfect people? y los utiliza en un ministerio. He uses them in a ministry. Es que no se trata de que Dios debería de usar a personas It's perfectas. not that God should use perfect people. Si fuera así, como dije, no usaría a nadie, If it was in that way, then he porque wouldn't use anyone. nadie es perfecto delante de Dios. Because no one is perfect before God. Todos, hermanos, libramos una batalla todos los días, We all deal with battles every single day donde debemos demostrarle a Dios where we need to show God que queremos ser mejores, that we want to be que better, queremos ser obedientes, that we want to be obedientes a su that palabra, we want to be obedient cumplir to a His su word, palabra. that we want to fulfill His word, y Dios va a ver su esfuerzo, and God will see your efforts, que hemos entrado en ese proceso that we have entered into that process hasta que llegue el día until the day comes en que seremos como Él, in which we will be like Him, viviendo en perfección. living in perfection. Con todo lo que Dios nos ha hablado, hermano, With all that God has spoken to us, no está aprobando nuestras imperfecciones. He's not approving our imperfections. No estamos diciendo que podemos desobedecer We're not saying that we can be disobedient y luego venir y arrepentirnos and then just come and repent para luego recibir una recompensa de Dios. so that we may receive a reward from God. Todo lo que nos pide Dios esta mañana All that the Lord is asking of us this es que morning sepamos reconocer nuestros is errores, that we will know how to recognize que our entremos en mistakes, el proceso that we will enter into the process para que Él nos limpie so that He may deliver us y podamos cumplir and we may be able to con el fulfill propósito de Dios en nuestra vida. the purpose of God in our life. Dios busca corazones dispuestos, God is seeking hearts that are dispuestos a cambiar, willing to change ya que Él utiliza lo débil, now that He utilizes lo that imperfecto, which is weak and imperfect para mostrar su gloria to show His glory y su poder. and His power. Dios quiere usarnos, hermano, God wants to use us, pero tenemos que entrar en ese proceso. but we need to enter into that process. Dice la palabra de Dios que Él eligió The word says that He lo chose necio, that which lo was stubborn, débil, that which was y weak, lo menospreciado del mundo that which was despised by the world, para avergonzar lo que supuestamente es fuerte. to put to shame that which supposedly is strong. Él nos escogió así, hermanos. He chose us this way. La misma palabra dice And the word itself says que Él no vino a los justos, that He didn't come to those that were righteous, sino a los pecadores. but those that were sinners. Esta palabra, hermanos, es profunda. This word is deep. Podemos seguir, hermano, comentando acerca de lo que Dios espera de nosotros, We can continue to talk about what God expects from us, pero yo creo que esta mañana but I think that this morning nosotros entendimos el mensaje de Dios, we understood the message que fuimos diseñados that we were designed perfectamente por Dios perfectly by God, y que un día volveremos al diseño original. and that one day we will return to our original Es el design, anhelo ardiente de la creación. our burning desire of creation, Nosotros somos la creación de which Dios. we are the creation. Dios nos tiene en un lugar alto. God has us in a high place, Dios nos ve en los lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales, and dice la He Biblia. sees us sitting in celestial places. Somos especiales para We are Dios. special for Him, Él nos compró con su sangre. and He bought us with His precious Dice que blood. no fuimos comprados con plata ni oro. We weren't bought with gold or silver. ¿Qué significa esto, hermano? What does that mean? Que la sangre de Jesús That the blood of Jesus, tiene más valor it has more que la value plata y el oro de todo el mundo. than silver or gold that you Porque can no find in the fuimos world. comprados Because we were not bought con plata ni oro by silver nor o con gold, cosas que se corrompen, corruptibles, or with things that are corruptible, sino con la sangre de Jesús. but with the blood of Jesus. Póngase de pie en esta mañana. We will stand this morning. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Give Déselo en esta a hand mañana. praise to the Lord. Dios usa
lo imperfecto, God uses that which is imperfect, que somos nosotros. which is all of us. Gloria a Dios. Vamos a adorar el nombre del Señor. We'll praise the name of the Lord. Vamos a decirle al Señor, We'll tell the Lord, no tengo nada que ofrecerte, I have nothing to offer, nada que te pueda impresionar, nothing that can impress you, pero te entrego mi vida, but I give you my life, te entrego mi corazón, I give you my heart, me rindo a ti, I surrender to you, me humillo delante de tu presencia. I humble before your presence. Reconozco que todos los días te fallo, And I recognize that every day I fail you. reconozco que necesito tu ayuda, I recognize that I need your help. necesito tu ayuda. I need your help. Gloria, gloria a Dios. Adoremos al Señor. Cantemos juntos al Señor. Démosle toda la gloria al Señor. Let us give all of the glory to God. Gloria a Dios.